estudiando el tema de la oración, la relación con Dios, cómo relacionarnos con Dios en el reino de Dios. Amén. Y recordemos, hermanos, que la oración es un espacio fundamental en nuestra vida. La oración es un espacio fundamental en nuestra vida. Cada vez que nosotros incrementamos la oración, entonces mejoramos, avanzamos. Cuando la oración disminuye, entonces también hay una caída, hay una desmejora en el caminar. Entonces la oración es muy importante y el Señor la dejó como una herramienta fundamental. De hecho, Él nos dijo: orad sin cesar. A veces no hay tiempo para orar, y en esos espacios o en esas lagunas que a veces tenemos en la vida cristiana, entonces tenemos que sufrir algunas cosas no deseadas, cosas que Dios no ha planeado, cosas del Evangelio, pero que por descuidados, ¿sí? El Señor dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La oración tiene que ver con algo muy íntimo y muy personal de nosotros. Hacemos oraciones grupales aquí. Ahorita oramos por los enfermos, oramos por los jóvenes, oramos por nosotros. Ese tipo de oraciones son oraciones de intercesión, son oraciones por una petición, pero esa no es la oración. Hay gente que dice: ya fui al culto y ya oré. No, esa no es la oración que habla la Biblia. Esas son oraciones especiales donde nos va a interceder por una causa, por un problema, por una persona, por una necesidad. Pero cuando oramos, dice el Señor: cierra la puerta. O sea, concéntrate en que vas a estar tú y Dios solitos. Vamos a platicar con Dios, o sea, Él y yo. Amén. Y vamos a hablar de quién. Vamos a hablar de lo que me está pasando a mí. Vamos a platicar de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando. Y recordemos, hermanos, que hay en la oración el esquema de esta oración no es un rezo para repetirlo. El decir: danos hoy nuestro pan de cada día, no es simplemente el decir esa frase o el entender esa frase, sino poder ir más allá de la frase o el entender esa frase, sino poder ir más allá de la necesidad que yo tengo hoy. ¿Qué es lo que yo necesito hoy? ¿Cuál es el alimento que estoy necesitando hoy? ¿Cuál es mi necesidad? Cuando le digo al Señor: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que hay alguien que está conectado con el plan de Dios para vivir dentro de la voluntad de Dios. Que hay alguien que está en esa lucha de vivir dentro de la voluntad del Señor. Y ese alguien está ahí encerrado con Dios. Amén. Y lo último que veíamos era: perdónanos. Quiere decir, en medio de la oración tiene que haber un espacio de autoanálisis. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá me llamó la atención y respondí así? ¿Por qué en el trabajo me dijeron esto y yo actué así? ¿Por qué las cosas no me están saliendo tan bien? ¿Por qué mi vida, o por qué mis emociones, o por qué me siento mal? Yo estoy encerrado con Dios y puedo empezar a analizar lo que está pasando conmigo. Perdóname, Señor. ¿Pero qué es? No es simplemente un decir: perdóname por todo. No es y como yo perdono a todos por todo, no. Es ese análisis de: perdóname por esto, a todos
por todo, no. Es ese análisis de perdóname por esto. Perdóname porque esta mañana en vez de hacer lo correcto hice lo incorrecto. Perdóname porque respondí. Perdóname porque tú me dijiste háblale del Señor, háblale y no le hablé. Perdona porque tú me dijiste háblale del Señor, háblale y no le hablé. Perdóname, Señor, pero tengo que entender de qué es que le estoy pidiendo perdón. Y eso solo se lleva en un momento de calma, de tranquilidad, de refrigerio. Dios y yo. También perdono. Así como también esa persona hoy me dijo eso, me hizo eso. Entonces de esa misma manera, entonces yo también encuentro en el diario vivir, qué fue lo que tuve que perdonar y a quién y por qué. No es simplemente un rezo general de decir, Dios mío, aquí estoy y ya. Sino, Señor, vamos a platicar un rato juntos y vamos a hablar de alguien que te necesita. Amén. Amén. De alguien que lucha, de alguien que se está esforzando, de alguien que tiene miedo, de alguien que a veces no sabe qué hacer. Y ese alguien está aquí en tu presencia. Amén. Hermanos, y cuando uno logra conectarse con el plan de la oración de Dios, entonces usted va a orar, no va a orar 5 minutos. Porque el que ora 5 minutos llega y dice, Señor, esto, y como que todos los días va repitiendo lo mismo. Y de eso no se trata, nos volvemos católicos cuando hacemos una oración repetitiva, cuando hacemos una oración como rezada. Señor, gracias por cuando hacemos una oración como rezada. Señor, gracias por mi familia, gracias por el alimento, gracias por la salud y buenas noches y hasta luego. Esa no es la oración. Aunque es parte de lo que tenemos que hacer dentro de la oración, agradecer a Dios, reconocer que ser un momento íntimo donde como que nosotros nos presentemos ante Dios y nos analicemos y revisemos y hablamos, pero también callamos y también escuchamos lo que Dios nos diga y también entendemos lo que está pasando. Uno es en el Evangelio lo que ore. Amén. Y yo no sé si ustedes son testigos que cuando uno ora más, como que se siente mejor en las cosas de Dios. Cuando uno disminuye la oración, entonces uno se va volviendo como seco. Se va volviendo como, entonces uno se va volviendo como seco. Se va volviendo como, ¿cómo le podemos llamar a eso? Como cuando a un motor se le sale el aceite y está ahí trabajando los piñones pero sin el aceite, y como que eso se empieza a calentar, como que ya las cosas no funcionan bien y se va a dañar. Entonces el cristiano cuando deja de orar se empieza a calentar y a dañar. ¿Listo? Entonces ahora, hermanos, hemos llegado a otro momento importante y el momento cumbre y final, cuando en la oración, en una autoanálisis de las fallas y de quienes de pronto nos han hecho algo, ahora dice la Biblia, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Cuando miramos literalmente ese texto, parece ser que el que nos mete en la tentación es Dios, ¿cierto? Si una versión Reina Valera, miremos el texto, el versículo número 13. Y no nos metas. Cuando uno lo lee así de rápido y así de... Uno piensa que es que Dios lo va a tomar a uno y lo va a meter dentro de la tentación. Y no es así porque Dios no tienta a nadie. Que les he recomendado a ustedes, que es la versión de traducción en lenguaje actual, que es importante que quienes estudian la Biblia tengan otra versión de la Biblia. Y esta versión es muy interesante porque es una versión que habla en un lenguaje más actualizado. Entonces usted tiene su Biblia versión Reina Valera, pero también puede tener una versión del lenguaje actual. Hay otra también que se llama Biblia en lenguaje sencillo, o hay otra que se llama Nueva Versión Internacional. Son lo mismo, hermanos.
Aún si usted toma la Biblia que utilizan en versión internacional, son lo mismo, hermanos. Aún si usted toma la Biblia que utilizan en la iglesia tradicional, la toma y mira y los versículos son los mismos, porque la Biblia tiene una misma raíz de traducción. La única que no es en el Nuevo Mundo, o sea, la Biblia llamada el Nuevo Mundo, la de lo que usan los mal llamados testigos de Jehová, porque esa sí tiene unas cosas cambiadas. Pero todas las Biblias además tienen el mismo, digamos, el mismo origen, la misma esencia de contenido. Entonces, pues uno puede entender mejor el mensaje. ¿Listo? Por ejemplo, en la Biblia el lenguaje sencillo, o en lenguaje actual dice así: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Un poquito más explícita de decir, pero dice lo mismo. Amén. En la Biblia de Nueva Versión Internacional dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahora entonces, entendiendo, vemos que ese no nos metas en tentación, meter es poner dentro. Entonces el que está orando, lo que no quiere es poner dentro. Entonces el que está orando, lo que no quiere es quedar dentro de una tentación, y le está pidiendo a Dios que no permita que eso pase. O sea, la tentación, en el término bíblico, hermanos, siempre se simboliza como la forma del cazador. Los cazadores tienen dos formas muy particulares de cazar los animales, y una es poniendo un lazo, una trampa, y cuando el animal pasa por ahí mete el pie, y entre más el animal jala, el lazo más lo aprieta, y ahí queda. No sé si ustedes han visto un poquito en las documentales de los animales, hay elefantes que han perdido una parte, o animales que han perdido, cazadores, han caído en una trampa del cazador, un lazo, y por eso la Biblia habla del lazo del cazador, porque en cierto modo es una trampa invisible, es una forma de poner algo que los animalitos no ven, eso está escondido abajo, pero cuando él pasa, eso lo atrapa. Hacer un hueco, hacer un hoyo y taparlo con unas ramitas o con algo por el camino donde van los animales. Entonces cuando los animalitos van caminando, entonces pisan porque creen que está y no hay hoyo. No se ve el hoyo porque lo tapa. Está y no hay hoyo. No se ve el hoyo porque lo tapa. Creen que hay camino, y cuando pisan, entonces se van al hoyo. Son dos formas de ilustrar la forma como también actúa el enemigo. Porque el enemigo, la forma de hacernos caer es por medio del engaño. O sea, él está el hueco, pero no destapa el hueco, lo cubre. Ahí hay camino, pero no hay camino, lo que hay es un hueco. Así funciona el mal, el maligno o Satanás. Entonces la tentación del maligno, del malo, del diablo, del tentador. Y lo que en la oración, cuando estamos ahí en ese momento, estamos reconociendo que la tentación ha de venir. La tentación es algo que siempre viene. Todos hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados. Eso es algo que uno reconoce en medio de la oración. Señor, que cuando venga la tentación yo no caiga. Señor, ha de venir, estoy ya en el piso y estoy ahí, pero tú me puedes descubrir el hueco, yo no puedo y yo no voy a caer. Tú puedes mostrarme el lazo para que yo salte y lo pase. Entonces, cuando en la oración
En la oración, hermanos, podemos entender que la tentación es inevitable. Si Dios hubiese querido que no fuésemos tentados, ¿qué hubiera hecho? Hubiera amarrado al diablo. ¿Sí o no? Adán y Eva fueron tentados. ¿Quién los vino a tentar? El diablo, ¿cierto? Jesús fue tentado. ¿Quién lo vino a tentar? Pues lo hubiera amarrado. Pero el diablo anda suelto. La Biblia dice: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces tenemos que en el plan de Dios está que el diablo haga su trabajo. Y si el diablo es tentador, pues el diablo en oración uno despierta. En la oración uno se da cuenta y dice: ¡ay, tentador! Pero tengo un Dios que me puede librar de caer en la tentación del diablo. Y cuando oro, entonces abro los ojos. Hay un tentador, quizás el próximo paso que yo vaya a dar. Entonces abro los ojos. Hay un tentador, quizás el próximo paso que yo vaya a dar. Ahí hay un hueco, ahí hay un hoyo. Pero tengo un Dios que me libra del cazador, que me libra del maligno, y que me puede decir: cuidado, hijo, no pises ahí, aparta tu pie de ahí, aparta tu pie de ahí. Y es la ventaja de andar en los caminos de Dios, que siempre Dios nos habla antes. Antes de que alguien caiga en un hoyo, Dios le dice: ahí hay un hoyo. Amén. La Biblia nos habla entonces del poder de la oración, y en medio de la oración el poder velar. Y el secreto para no caer en la tentación es velar y orar. O sea, velar es estar despierto. Si usted camina dormido, ¿cómo camina dormido? Y si aquí hay un hoyo, el dormido, ¿qué pasa? Pero el despierto, pues lo ve y se va. ¿Sí o no? Pero si alguien está dormido y aquí hay un hoyo, ahí se va y se golpea. ¿Cierto que sí? La iglesia no se puede dormir. La iglesia tiene que estar como despierta, porque el despierto ve, el despierto siente, ve, este piso como que se está moviendo, esto aquí como que no es, yo mejor piso en tierra firme. Y como que no es, yo mejor piso en tierra firme. Marcos capítulo 14 y el versículo número 38. Velad y orad, ¿para qué? Y orad, ¿para qué? Entonces mira, aquí ya se nos va aclarando el panorama. No es que Dios nos meta, es que uno se mete. Es que uno entra ahí, es que uno cae ahí en la tentación. Pero hay una forma, así como Dios, entonces Dios nos dio la salida para no caer en la tentación. ¿Cuál es la salida? O sea que caer en la tentación es simplemente un descuido por no velar y no orar. ¿Listo? Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Porque si no hubiera tentado, entonces ¿quién no sabía orar? Es que Dios es muy sabio. Amén. Hasta el diablo está al servicio de Dios. De que no me preocupe por el diablo. Y para que usted y yo estemos como despiertos y orando. ¿Velar y orar para qué? ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la tentación siempre viene por la carne. ¿Listo? El diablo va a atacar la carne. Pero cuando velamos y oramos, orar, entonces es un acto espiritual. Cuando usted ora,
usted está en un momento. Cuando usted ora, usted está en un momento espiritual, no en un momento carnal. Por eso es que a su carne no le gusta orar. Pregúntele a su carne si quiere orar. Dígale a su carne, vamos a orar 3 horas. Me duele la rodilla, me duele el pelo orando. ¿Yo no? A ver, ¿a qué carne dice ahí tan bueno? Pero después de orar 1, 2, 3 horas, o después de un día, a ver si hay uno, a ver los que estuvieron ayunando o han estado ayunando, a ver si están desanimados, a ver si se quieren ir al mundo. A ver, Marco, ¿te quieres ir al mundo? Diana, mano Belino, Póculo, ¿qué mundo ni que nada? Porque cuando estamos en los momentos, vámonos con Dios, no estamos despiertos y Dios nos muestra y lo que vemos es lo bonito de las cosas de Dios. Pero cuando dejamos de orar, entonces empezamos en un proceso triste, agobiante, ¿cómo le puedo decir? De desesperación, de angustia, ¿de qué más? De debilidad. Ya no puedo. Si alguien le dice a usted, no puedo, ¿qué tiene que hacer? Si alguien le dice a usted, no puedo, ¿qué tiene que hacer? ¿Usted qué le dice? Ore. Todo lo que hace la oración. Y cuando usted se sienta así como que las cosas no están funcionando, ¿qué hay que hacer? Orar. Saque un tiempo para orar. Abra un espacio en su vida para orar. Busque a Dios y verá que se le va uno tanto cuento de la vida. Cuando uno ora, tiene otra mentalidad. Uno no está pensando en dejar a Dios, en irse al mundo, en irse como que uno quiere más, como que esto está bueno, como que Dios puede hacer mucho más todavía. Y como que se anima uno mismo. ¿Qué secreto más grande? Orar. ¿Cómo te animaste? Orando. Uno quisiera que viniera otra persona y lo agarrara. Uno quisiera que viniera otra persona y lo agarrara uno de las manos, se lo echara al hombro y le echara Gatorade o Vive 100. Y entonces uno, ay, ya me dieron, ya estoy animado. No, solamente me puse a orar. Y en esa oración, solamente me puse a orar. Y en esa oración me encontré con Dios. Y en esa oración platiqué con Él. Y en esa oración pude entender muchas cosas. Amén. Y entonces, pues vamos para adelante. ¿Cierto? Y entonces, pues vamos para adelante. ¿Cierto? Lucas capítulo 22, versículo 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Mire la pregunta. ¿Por qué duermen? Y después, porque tenemos sueño. Y después, porque tenemos sueño. Y la pregunta del Señor, ¿por qué duermen? Cuando es tiempo de orar. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. ¿Cierto? Todo tiene su tiempo. Los discípulos, ¿por qué duermen? O sea, ¿por qué no están velando? ¿Por qué no están despiertos? ¿Por qué no están orando? Les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en qué. Pues miren, cuando uno entiende esto, uno se da cuenta y la oración es algo definitivamente necesario e indispensable en la vida. Y si uno no ora, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Y el que duerme se cae en la tentación. Y el que ora está en la tentación. Y el que ora está velando. Y el que vela no cae en la tentación. O sea que orar es trabajar para no caer. Orar
es hacer lo que necesito hacer para no caer. Y si alguien está a punto de caer, ore. Y si alguien tiene una necesidad, ore. Porque Dios responde, porque Dios actúa, porque Dios en verdad sí funciona. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la tentación es algo inevitable, pobre, dando vueltas. Mientras haya diablo va a haber tentación. Mientras haya diablo van a haber huecos, van a haber engaños, van a haber cuerdas que nos van a querer hacer caer. Mientras haya diablo. Cuando no haya diablo, por ejemplo, otro sistema va a ser otra cosa. Y por eso todo el mundo va a adorar a Dios y todo el mundo va a estar bien. En el reino de Dios, ¿cierto? En un reino milenial. Pero ahorita el diablo está suelto. Y mientras haya diablo, pues él va a cumplir la función de diablo. Yo soy tentador, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué es el diablo? Dice, estoy aquí poniéndole una trampita a uno de esos que salgan del culto a ver cuál cae en la trampa. Pensemos pues que esto sea una selva, esté ahí entre dos árboles, armando un árbol allá, comiéndolo, tapándolo con hojas. Diablo, ¿qué estás haciendo? Una trampa aquí para un cristiano que caiga. O lo vemos haciendo una trampa aquí para un cristiano que caiga. O lo vemos así haciendo un hueco. ¿Qué estás haciendo, diablo? Un hueco porque aquí va a caer algún cristiano. ¿Alguno que no ora? ¿Cierto? Ese es su trabajo, hermanos. Pero Dios nos dijo que nos iba a librar. Entonces la tentación es inevitable. Lo que sí puedo evitar es yo caer en ella. Eso sí lo puedo evitar. O sea, Dios nos dice, pon cuidado porque hay un tentador y hay trampas. Pero tú puedes evitar. ¿Cómo? Orando. Esa es la forma. Entonces, ¿por qué se caen las trampas? Por no orar. Ahora, no orar no es el... Acuérdense que estamos entendiendo la oración en esa oración especial en Dios. Dedica un ratito con Dios. Y el Señor sabe cuándo dijo, ¿sabe cada cuánto quiere que hagamos eso? Todos los días. Todos los días saquemos un momento para estar con Él. Los cristianos a veces somos muy descuidados y a veces pasan meses. Y la oración es simplemente una oración de 5 minutos. Esa oración no es la oración. La oración es, voy a hablar con Dios, voy a platicar con Él, voy a revisarme, voy a ver qué me dice, voy a decirle voy a ver qué me dice, voy a decirle mis cosas, voy a entender qué es lo que está pasando. Y en esa oración yo entiendo que soy frágil, que soy débil, que yo puedo caer. ¿Cierto? En esa oración, Señor, no permitas que yo caiga. En esa oración, Señor, no permitas que yo caiga. Eso quiere decir, entiendo mi fragilidad. Puedo caer. ¿Cierto? Bueno, digamos. Está lloviendo, así de que no tenemos agua. Está lloviendo, así de que no tenemos agua. El tentador. Dios no es el tentador es el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 5. Y vino a él el tentador y le dijo. Hoy no vamos a ver, porque yo creo que ya dentro de 8 días vamos a ver cómo actuó el tentador. 8 días vamos a ver cómo actuó el tentador y cómo actuó Jesús frente al tentador. Y cuáles fueron las técnicas del tentador y en qué momentos quiso atacar. Así es de que los invito dentro de 8 días. Amén. No se lo pierda. Por este de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? El tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, el que tienta, ¿quién es? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo
hubo acabado toda tentación, se apartó de él definitivamente. A ver si están durmiendo o están velando. ¿Cómo dice la Biblia? Le hizo por aquí, le hizo por acá, le hizo por acá. Digo, todo ya le hice. Digo, espera, ratito vuelvo a seguir haciendo. Y eso fue hablando de Jesús. Porque Jesús como hombre fue tentado. Entonces dice, cuando el diablo hubo acabado ¿qué? Toda tentación. Yo no sé, hermano, si usted está hoy abriendo los ojos a esto y diciendo, despertemos, pilas, porque ese mismo diablo está suelto. Y yo no sé si él nos haya, ese mismo diablo está suelto. Y yo no sé si él nos haya tentado con toda tentación. Pero a Jesús lo tentó con todo. Y luego dijo, espera un ratito. Ya. Espere un momentito que ya vuelvo al ratito. ¿Se apartó de él por cuánto? Por un tiempo. O sea que estaba ahí pendiente. Eso, hermanos, es lo que nosotros no podemos descuidar. ¿Estamos descuidados o no? Mira el que está a su lado y mírenlo a ver si es descuidado o no. Mírenlo. ¿Será que es dedicado a la descuidad? Vamos a hacer. ¿Cómo opera el diablo en esa tentación? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo dice la Biblia que opera la tentación? Bueno. Primero que todo entendamos algo. No nos va a venir una tentación que nos a un hecho milagroso. O sea, la tentación no te va a decir, mira, tienes que saltar de aquí hasta allá, 20 metros. No, la tentación es algo humano que puedes hacer. Eso está la tentación es algo humano que puedes hacer. Eso está en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser. Capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahora sí entra Dios. Viene el diablo tentado y dice, no, esta tentación no se la pone a este, porque todavía no sabe, porque todavía no puede. Eso quiere decir que para nosotros los hijos de Dios ser tentados, aún el diablo tiene que pedir permiso. Pero como él es tentador, él lo puede hacer, porque Dios sabe que usted y yo podemos vencer. Ahora depende de nosotros. Si estamos dormidos, vamos a vencer. Voy a decir, el hueco ahí, hermano, dormido no oigo, hermano, se va a caer en el hueco. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiere decir, si llegó una tentación, es porque la puedo resistir. Porque fiel es Dios. Porque yo soy un hijo de Dios. Amén. Pero si estoy despierto y si estoy orando, pero si no estoy despierto y no estoy orando, dice la Biblia que vamos a caer en la tentación. O sea que si hay salida. Mire lo que dice así. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, juntamente con la tentación la salida, para que podáis. Eso es lo que Dios nos dice. Bueno, yo sé, hijos míos, que por ahí anda el diablo. Yo lo hice.
No lo hice diablo, yo lo hice un ángel bonito. Pero él se volvió diablo. Pero él anda ahí tentándolos. Pero tranquilos, que cada vez que él los tiente, la tentación que él les ponga, ustedes la van a poder soportar. Porque yo no voy a permitir que él les ponga una tentación más grande de la que ustedes pueden recibir. Porque yo soy Dios. Eso sí, me comprometo con ustedes. Toda tentación, yo les voy a dar la salida. ¿A mí les pareció bonito? No es un compromiso de Dios. Amén. Así de que si caemos en la tentación, es por culpa de quién? Por descuidado, por no orar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios es malo para poner el mal. El que pone el mal es el diablo, porque el diablo se volvió diablo, se volvió malo. Entonces él hace cosas malas, como tentar gente, como ir a Adán y Eva, que eran inocentes, y engañarlos. Eso lo hace un mal, no lo hace Dios. Pero Dios sabe que el malo está ahí. Pero él le dijo a Adán y Eva, no coman. Les dio la salida a la tentación, y Adán y Eva ahí. Pero él le dijo a Adán y Eva, no coman. Les dio la salida a la tentación, y Adán y Eva le creyeron al diablo y comieron. Problema de ellos, ¿no? Mire que Adán y Eva no fueron más tentados de lo que podían soportar. Simplemente el árbol no coman. Eso era el árbol no coman. Eso era algo que podían hacer, no comerlo. No era algo imposible que les estaba pidiendo Dios. Y el diablo les vino a decir que hicieran algo incorrecto. Y ellos le creyeron al diablo y cayeron. Empezando por nuestros primeros padres cayeron. Eran inocentes saber que usted y yo podemos caer. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Porque la Biblia nos está diciendo y el Señor nos está diciendo: cuidado. Amén. Cuidado. Entonces dice: cuando alguno es tentado, no diga que de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él tienta a nadie. Dios no es malo, ¿cierto? 14. Sino que cada uno es tentado ¿de dónde? El 1 Santiago 1:14. A ver, ya que lo están mirando aquí. Nomás apunten los textos para que ustedes estudien en su casa, pero ya aquí los miran. Sí, para que ustedes estudien en su casa, pero ya aquí los miran. Sino que cada uno es tentado cuando ¿de dónde? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, lo que hay en él, ¿cierto? Y ya hablamos de la carne y el espíritu, que la carne no quiere lo de Dios. Pero a la carne, si le dijeran ahorita que vamos a comer unos tacos aquí, ay, sí, qué rico. Y no, el hermano va a predicar 2 horas, ay, no. Me duele las pompis. No quiere lo de Dios. ¿Cierto? Pero el espíritu sí dice: pues díganos, porque es que vamos a salir de aquí y por ahí voy a ver el lazo. ¿Cierto? Entonces, en esa situación de mi carne corrupta, gusta irse a otro lugar. No sé, Dios nos guarde de que alguien esté hoy por ahí en una cena comiendo mole del niño, el muñequito este bonito del bebé. Pero si ya comió, ya cayó. Y cayó en el mal, y cayó en el hoyo, y cayó en la trampa. No, es que no tenemos nada que hacer con eso. Ni a poco nos estamos muriendo de hambre. No hay para comer. Para que tengamos que ir a mendigarle a los ídolos mudos y al proceso malo del diablo para comernos una comida. Os guarda del diablo para comernos una comida. Os guarda el Señor. Amén. Amén. Pues miren, Dios nos da la salida. Yo les doy comida para que ustedes no tengan que pedirle al diablo. Amén. Ahora, si alguien no tiene que comer, entonces va a decir: hermano, yo no tengo que comer hoy. Por eso me tocó ir a comer comida de la vecina. Y la vecina estaba haciendo 10 guajolotes y en mi casa no hay ni un huevo ni una tortilla. Entonces tiene todo el derecho.
Pero Dios no deja a sus hijos eso. ¿Qué tal que Dios permitiera eso? Amén. Lo mal que florece en la carne de uno es seducido. Ay, me gusta. Ay, el mole. Es que es tan rico el mole, hermano. Viera cómo sabe. Ya hasta lo estoy oliendo desde aquí. Por ahí están haciendo. Y como que ese sabe más rico que el de mañana. ¿Y por qué no hace mole mañana? Mate un guajolote que tiene en el patio de su casa y me invita mañana y yo me le como la pechuga. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, no tengo. Y luego las gallinas están ahí diciendo, y ahí están las gallinas subiendo en todo lado, poniendo huevitos. No tengo que comer. Y la gallina ahí. Gloria a Dios, hermano. Ahora 15. Gloria a Dios, hermano. Ahora 15. Entonces la concupiscencia. Entonces, mire. Entonces, ¿a dónde va a atacar el diablo? A mis deseos, a mis pasiones, a lo que yo anhelo. Ay, es que está rico el mole. Y ahí al ratito va a llegar la vecina con una cubetita. Ay, vecina, ¿qué tengo una cubetita? Ay, vecina, ¿qué tengo una cubetita? Ay, caí. No, porque usted tiene que decirle a su Carmen, que quieres mole, mañana te doy. Hoy vamos a comer Biblia. Amén. 2 de febrero, invitemos al pastor. Gloria a Dios. A mí me gusta que no sea tan picante. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, después que, ay, el mole. Y yo estaba ahí en el culto con es que ha concebido, da a luz la acción del mal, o sea, el pecado. O sea, la infracción, el dar, ya no di en el blanco, di fuera del blanco. Ah, fallé, ¿cierto? Y el pecado siendo consumado da luz, ¿qué? La muerte, separación. Mire la cosa más de la tentación, ataca mi parte humana, mis deseos. Tenga cuidado con lo que usted desea. Tenga cuidado con esas insatisfacciones que hay. Ay, es que yo estaba hoy diciendo, ay, se me hace agua la boca mole. Me sabe. Entonces, no va a faltar quien le diga, ay, es que tenía tantas ganas. Me comieron más un pedacito. Por el deseo, por la insatisfacción, porque hay algo adentro que no se ha arreglado. Entonces el diablo no se ha arreglado. Entonces el diablo siempre va a buscar el ladito flaco. ¿Sí entienden lo del lado flaco? Cuando los boxeadores están boxeando y llega uno y le pega acá abajo al otro y como que sintió que le dolió, el técnico dice, dale abajo, dale abajo. Y esto no, abajo. El técnico dice, dale abajo, dale abajo. Y esto no. O a veces le estás dando abajo y no pasa nada, pero medio lo tocan aquí y ya siente como que, dale arriba. O sea, donde le duele, ahí dale. En el fútbol cuando hay un marcador, por ejemplo el marcador derecho es flojito, cuando hay un marcador, por ejemplo el marcador derecho es flojito, entonces los técnicos van a decir, ataquen por la izquierda, porque el marcador derecho, el que está por la derecha, el lado izquierdo de los que atacan, entonces por ahí aprovechan. Eso, hermanos, es muy lógico. Y el diablo hace lo mismo. Y con otra. Y que en una como que lo pensaste. Con esta, ¿qué le voy a dar? Él no se anda buscando más, hermanos. Él sabe cuál es el ladito por donde sientes de mal. ¿Listo? Pues vamos a ver un ejemplo de uno que cayó feísimo. Uno que cayó, pero cayó de cabeza y se mató. Judas. Él tenía un ladito flaco. Todos hablamos de Judas, ¿no? Y bueno, está en la Biblia y podemos hablar de él, ¿no? Como ejemplo. ¿Cierto? Porque Judas entró el diablo en él. ¿Cierto? Porque Judas entró el diablo en él, el tentador. Él cayó en la tentación. Pero el problema de Judas, ¿cuál era? El dinero.
el dinero. ¿Sí? Y Judas era tesorero, aparte de eso. Pero el dinero, no sabemos si era ambicioso, o no sabemos si era lleno de avaricia, o si era tacaño. En fin, pero el problema de él era el dinero. ¿Sí? Hay un texto en Juan capítulo 12, 4 y 5 que nos habla grave. Fue por ahí, porque a él le empezó a doler la tentación en el lado del dinero. O sea, él ahí flaqueaba, ahí le dolía. Entonces por ahí el diablo lo mató. Tengamos cuidado porque usted y yo tenemos que aprender a conocernos también cuál es nuestro mayor flaco. Sí, un ejemplo, si usted es de los que ya no come mole el 2 de febrero ni el día de la Candelaria en el día del otro, el diablo no va a venir a ofrecerle el mole hoy, no se preocupe. Pero él le va a buscar el lado flaco. Hay gente que dice, ay, menos mal porque yo mole, si yo no como. Pues gloria a Dios, pero si ya no tenés el lado flaco del mole, tenés otro lado flaco. Cada uno de nosotros tiene por ahí su ladito donde más le duele. ¿Listo? Su ladito donde más le duele. ¿Listo? Y nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y a entender. Nosotros no somos inmunes a la tentación. Y mi carne, aunque gracias a Dios la hemos podido ir controlando, tiene por ahí unos laditos débiles. Todavía. ¿Cierto? ¿Y quién los ataca? El diablo. El tentador. Se va al ladito de él. Entonces Judas tenía un ladito flaco, la plata, el dinero. A Judas le decía, Judas, vamos a hacer tal cosa, árale. Judas, ahora, cuidado. En este caso, en el Juan capítulo 12, versículo 4, ya escampó. Ya se quieren irse. Terminamos con Judas. Dentro de 8 días seguimos con los otros. Pues ya eso sí ya no se lo voy a dar. Listo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire, Judas le hizo bien el dinero. ¿Cuánto sabía cuánto costaba ese? Judas le hizo bien el dinero. ¿Cuánto sabía cuánto costaba ese perfume? Eso fue un perfume que una mujer derramó a los pies del Señor. En los que están leyendo los 4 capítulos, entonces ahí cayó, ¿cierto? La mujer derramó en la cabeza o en los pies. En la cabeza. Ella ungió todo el cuerpo, porque eso era una ceremonia para la sepultura. En la cabeza. Hubo otra que derramó un perfume de alabanza en los pies, pero María, Dios le permitió que ella lo ungiera de cabello. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, lo mojó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Mire que esa María era la hermana de Lázaro, amigos de Jesús. Y mire que a María no le importó. ¿Cuántos son 300 denarios? A ver, ya ahorita. Pero le echó la cabeza, ¿no? Lo echó en la casa y llenó de perfume. Ungió los pies del Señor y los mojó con sus cabellos. La casa llenó de perfume. Listo. Entonces, Judas diciendo 300. No decía cuánto costaba. Pero el Judas sí le puso precio. Dijo, hoy se hubiera vendido en 300 denarios en vez de desperdiciarlo ahí en el Señor. Y como que Judas dijo, hoy se hubiera vendido en 300 denarios en vez de desperdiciarlo ahí en el Señor. Y como que Judas es un tipo bien financista y que quiere mucho a los pobres, es Judas. 300 denarios, a ver cuánto es mucho a los pobres, es Judas. 300 denarios, a ver cuánto son 300 denarios. A 100 pesos el día por 300.
30,000 pesitos trajo María, lo rompió y lo echó a los pies del Señor. El Señor se lo merece. ¿Listo? Hubiéramos comprado 30 canastas familiares y lo habíamos repartido a 30 familias para darles de comer. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Pero dijo esto, 12:6, no porque se cuidara de los pobres, no porque fuera un tipo muy, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, siendo el tesorero, se robaba platica de la bolsa que echaba la gente en ella. O sea que cuando estaba el Señor Jesús se recogía ofrenda. Gente que dice, ay hermano, pero nunca, ahora es que nomás eso de la ofrenda. No, Señor. Del oro y de la plata, y había uno con una bolsita recogiendo ofrenda. Predicaba el Señor Jesús y Judas con la plática. Pero Judas echaban en la bolsa y él, una para mí, una para el fondo. Una para mí, una para el fondo. 2 para mí, una para el fondo. Era lo que hacía Judas. ¿Cierto? Una para el fondo. Era lo que hacía Judas. ¿Cierto? Y él se sacaba lo que era del fondo para él. ¿Cierto? Entonces tenía un problema con el dinero. Judas tenía un lugarcito que le dio al diablo, al tentador. Un lugarcito que le dio al diablo, al tentador. Entonces, ¿por dónde le iba a tentar el diablo? Por el dinero. Se necesitaba que uno de los discípulos vendiera a Jesús. ¿A cuál iba a utilizar el diablo? Al que tenía el problemita del dinero. Pedro no tenía problemas de dinero, hermanos. ¿Sabe por qué? Con Andrés. Y pescaban. Eran empresarios de la pesca. Y un día el Señor le dijo, dejen esas redes y venga que yo lo voy a hacer pescador de hombres. ¿Y saben qué hicieron? Dejaron las redes y se fueron tras el Señor. Dejaron el negocio, dejaron la plata. Pedro no tenía ese problema. Por eso el diablo no utilizó a Pedro. Pedro tenía otros problemas y por eso lo negó. Pero Judas sí tenía el problemita de la plata. Entonces, como tenía ese problemita de la plata, entonces se necesitaba uno. A ver, ¿a quién va a traicionar al Señor? Pues que tiene el problemita de la plata. Entonces le ofrecieron a él dinero. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué andaba pidiendo él? Le vamos a dar 2 vacas. Platica. Y ellos le asignaron ¿cuánto? 30 piezas de plata. Tarea. ¿Cuántos son 30 piezas de plata en pesos mexicanos para dentro de 8 días? ¿Listo? Ya vimos que 300 denarios. ¿Listo? Ya vimos que 300 denarios fue 30,000 pesitos. Vino una congregante de las amigas de Jesús y le ungió sus pies con 30,000 pesitos. ¿Cuánto? ¿Por cuánto vendió Judas al Señor a pesos de hoy? Para entender qué fue lo que hizo Judas. ¿Listo? Lucas 22:5. Lucas, ¿qué? 22. ¿Qué dice? ¿Con quién estaban hablando ahí? Vamos a leer desde el 1, pues. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Desde el 1, pues. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, hablando de Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás ¿en quién? Judas. ¿Por qué puertita entró? Judas. ¿Por qué puertita entró? Por la del dinero. O con la puertita que se le da al diablo. Entró Satanás en Judas. O sea, el tentador, entró el mal en él. O sea, Iscariote, el cual era uno de los 12. O sea, de los cercanos a Jesús. Amén.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo llegaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. Lucas 22:46. No, perdón. Ya les digo cuál. Juan 13:27. Aquí terminamos. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire, el asunto de Judas nos permite entender cómo el enemigo obra en una persona o tienta a una persona en un lugar donde le duele o donde es frágil. Cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismo y entender, en vez de estar criticando a otros, porque no todos nos duele el mismo lado. Yo les digo, a Pedro no le dolía lo del dinero, pero a Pedro cuando le dijeron: tú andabas con León, yo ni lo conozco, él tenía otros problemas. A Judas le dolía lo del dinero, a Pedro no. Pedro no había dejado nada. De hecho, Judas, si nosotros recordamos, Pedro era de Galilea, de arriba. En cambio, Judas era de acá abajo, de Judea, de Iscariot. Judas era de la misma Judea de Jesús. Jesús era de Belén y Judas de Iscariot. O sea, era amigo a Judas. En cambio, Pedro, Andrés y los otros eran de arriba de Galilea. El único de acá abajo era Judas, de Judea. En este caso, hermanos, podemos entender algo: que si nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos, el tentador va a seguir haciendo su trabajo. Pero que tenemos un Dios que nos cuida y nos libra del mal. Y en la oración: Señor, yo sé que ir haciendo su trabajo, pero que tenemos un Dios que nos cuida y nos libra del mal. Y en la oración: Señor, yo sé que voy a ser tentado. Señor, yo sé que a mí me duele por aquí, vea. Señor, pero tú me puedes ayudar para que yo no caiga en el mal. Eso se hace en la oración. Eso se hace en la intimidad con Dios, cuando uno está ahí con Él platicando. Entendemos que la tentación es inevitable, pero que sí podemos. Por ahí el enemigo va a volver otra vez. Nunca va a dejar de tentar. Y si ya te deja de doler por ahí, te va a buscar otro ladito. Pero hay una salida: velar y orar para que no entre ser firmes, aunque las tentaciones sean muchas. El diablo va a seguir tentando, pero Dios nos va a seguir sacando adelante. Usted y yo hemos sido llamados no para caer en el mal, sino para permanecer firmes.